La sociedad se juntó para crear una torre que llegara hasta los cielos. El Señor de los Señores se sintió insultado, decidió destruir la torre. ¿Y cómo lo hizo? Creó idiomas dentro de la propia sociedad, no se pudieron entender, por lo tanto la torre no se pudo terminar de construir y cayó. El Infunbencano. Hermanos, el Infunbencano es el ángel de la guarda de toda la vida. Literalmente, de toda la vida. Olvidémonos de que no, porque nosotros el Infunbencano, porque el espiritismo que no cuenta en Mayombe. No, cuenta y si cuenta, pero cuenta. Claro, porque si el espiritismo no cuenta dentro del palo Mayombe, tampoco cuenta los 5 reales españoles de plata que van en fondo canasta. Que de hecho, ya como tampoco es reales españoles, ya se le está poniendo otra cosa, pero también cuenta. Nuestra religión se llama palo Mayombe, no se llama los palos Mayombe. Y nosotros mismos como sociedad religiosa le estamos talando. Nosotros trabajamos con espíritus, punto, porque ninguno de ellos es material. Ya. Material, ¿quién es? Mi padrino. Material, ¿quién es? Mis hermanos de religión. Material, ¿quién es? Mi vecino que no es religioso. Esos son seres materiales. Somos seres humanos, punto. Fallecemos, sobrevivimos a la materia. Somos espíritus. Nosotros estamos abogando a la esencia espiritual que está vinculada a esa quiyumba que cuando estaba en vida hizo en su plano material. Y por eso es que tratamos de extraer esa esencia según la conducta de esa persona en vida, porque no todos sirven para el trabajo en Malongo, en Mayombe, para nosotros poder trabajar nuestras energías, en dependencia de lo que queramos hacer. ¿Y quién es el que tira aquí? Tú mismo, tu propio estado de conciencia, que es esa entidad que Sambiampungo, quien Zambia, envió a ti desde que tú naciste, que es el que te da en Silancongo. Camino al Mayombe, camino al palo, camino a nuestro culto. Si nos vamos al Kami, por ejemplo, al Shinto, a la religión japonesa, los Kami son los espíritus de la naturaleza, los que viven en los árboles. Los japoneses practican el culto a Urunfinda. Lo que pasa es que estamos divididos en continentes diferentes, tenemos dialectos diferentes y tenemos conceptos diferentes, pero practicamos la misma esencia. Simplemente era una información que estaba y debido a tu curiosidad pudiste acceder a él, pero ya que lo tienes, ponlo en manos de los demás para que todo el mundo podamos hablar el mismo idioma, para que todos los practicantes nos podamos sentar en el mismo cabildo y podernos entender para fortalecer nuestro palo, para fortalecer el palo Mayombe, porque si no, se nos va a caer como la Torre de Babel. Muy buena familia, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio para hablar de religión, para hablar de espiritismo, para tocar temas sobre el mundo esotérico. Desde aquí le envío las bendiciones a mi familia religiosa en Cuba y al pueblo cubano religioso en general. Familia, hoy quiero hablar de conceptos. Quiero hablar de Infumbe. En Infumbe Cahueto, Infunbencano, quiero hablar de Bacalú, que vienen siendo los espíritus ancestros, y quiero hablar sobre los Infiri, espíritus vagabundos o fantasmas. Para hablar, para entrar en materia, me voy a poner en el centro del radio y voy a poner un término, un lenguaje, para que todos dentro de nuestro culto, sea cual sea, nuestras ramas, podamos entender la esencia. La Torre de Babel. En la literatura judeocristiana, de hecho en las literaturas bíblicas, existe la famosa Torre de Babel. La sociedad se juntó para crear una torre que llegara hasta los cielos. El Señor de los Señores se sintió insultado, decidió destruir la torre. ¿Y cómo lo hizo? Creó idiomas dentro de la propia sociedad, no se pudieron entender, por lo tanto la torre no se pudo terminar de construir y cayó. ¿Qué hizo? Fragmentó la sociedad mediante el lenguaje. ¿Por qué? Porque a la vez que tú creas lenguajes, creas conceptos, creas pronunciaciones diferentes, manejas la conducta de la fonética, y a partir de aquí las personas les cuesta mucho trabajo crear empatía entre ellos. De hecho, lo que se crea es rivalidad, porque al tú tratarme de explicar algo y yo no entenderlo, y al yo tratarte de explicar algo y usted no entenderlo,
hay conflicto. Eso es lo que está pasando hoy dentro del Palo Mayombe. Nuestra religión se llama Palo Mayombe, no se llama los Palos Mayombe. El Palo Mayombe. Y nosotros mismos como sociedad religiosa le estamos talando mediante los conceptos y el dialecto. Entramos en materia. El Bacalú, el término Bacalú, cuando se refiere a espíritus ancestros. Estos son los que vienen de nuestra genealogía, la genealogía de la sangre mediante nuestra codificación genética, y son los que vienen de nuestro linaje. Y ya, estos son los Bacalú, punto. Los Infiri, espíritus vagabundos o fantasmas, son espíritus que no tienen nada que ver con nuestra genealogía, no tienen nada que ver con nuestra genética, no está vinculada a nuestro lazo familiar, pero sin embargo son espíritus que también estuvieron en Toto y fallecieron. Cahueto, Infumbe Cahueto. El Cahueto es la entidad que se va a recoger a Campofinda, con la cual se pacta: esta no es leal a ti, por lo tanto hay que ser muy meticuloso con ella, porque esta lealtad se crea mediante condiciones. Esta persona pide, tú pides, hacen un pacto y a partir de aquí empieza una hermandad hasta que uno de los dos incumple. Las personas dicen, es leal, no es leal, porque si tú incumples, este deja de ser leal. Entendamos esto. El Infumbencano. Hermanos, el Infumbencano es el ángel de la guarda de toda la vida. Literalmente, de toda la vida. Ya, olvidémonos de que no, porque nosotros el Infumbencano, porque el espiritismo que no cuenta en Mayombe. No, cuenta y si cuenta, pero cuenta. Gústele al que le guste y pésele al que le pese. Claro, porque si el espiritismo no cuenta dentro del Palo Mayombe, tampoco cuenta los 5 reales españoles de plata que van en fondo canasta. Que de hecho, ya como tampoco es reales españoles, ya se le está poniendo otra cosa, pero también cuenta. Entonces queremos ser tan radicales, tan ortodoxos, y nos queremos estar metiendo en conceptos que lo que están haciendo es dividiendo toda nuestra esencia, todas nuestras energías. Claro, simplemente el cuerpo, nosotros somos mitad materia, mitad alma. El alma es una entidad abstracta que junto a la materia se le atribuye la cualidad de sentir y de pensar. Eso es el alma. Por lo tanto, si el palo es la manifestación de todo lo que nos rodea, incluso de nosotros, manifestado en un kindembo, en un fetiche material, también nosotros tenemos que en ese fetiche incluir la materia, que ya es el kindembo en sí, y tenemos que incluir el alma. Y ese alma es la representación de nuestro ángel de la guarda, de nuestro encano. Claro, nosotros tenemos la cualidad, por la parte de espíritu, la cualidad de sentir y de pensar. Si tenemos la cualidad de sentir, tenemos una cualidad moral. Y si tenemos la cualidad de pensar, tenemos la cualidad individual. Y aún así sobrevivimos a la materia. Por eso que aquí entran los Bacalú. Porque cuando nosotros sobrevivimos a nuestra materia y nuestro hilo conductor es el linaje, nosotros tenemos ancestros. Si se nos pega otra persona, nos envían otro infumbe, un infuiri, nos podemos quedar, trabajar con él o lo podemos virar para atrás. Pero este es un espíritu vagabundo o fantasma. Es ajeno a nuestra conducta y a nuestro pensar, porque no viene de nosotros. Pero no separemos mal los conceptos. Todos son espíritus. Dejemos de separar tantos hilos, porque al final nos vamos a perder. Nosotros trabajamos con espíritus, punto, porque ninguno de ellos es material. Ya. Material, ¿quién es? Mi padrino. Material, ¿quién es? Mis hermanos de religión. Material, ¿quién es? Mi vecino que no es religioso. Esos son seres materiales. Somos seres humanos, punto. Fallecemos, sobrevivimos a la materia. Somos espíritus. Porque de hecho la creencia sobre el infumbe cahueto se llama cefalomancia.
que es la creencia que dentro de una quillumba existe conocimiento. Nosotros no estamos abogando a esa quillumba no tiene conocimiento en sí. Nosotros estamos abogando a la esencia espiritual que está vinculada a esa quillumba que cuando estaba en vida hizo en su plano material. Y por eso es que tratamos de extraer esa esencia según la conducta de esa persona en vida, porque no todos sirven para el trabajo en Malongo, en Mayombe, para nosotros poder trabajar nuestras energías, en dependencia de lo que queramos hacer. Pero ya basta ya de estar separando tantos conceptos. El encano es el que tira aquí. Y el cahueto es el que responde. ¿Y quién es el que tira aquí? Tú mismo. Tu propio estado de conciencia. Que es esa entidad que Sambianpungo, quien Zambia, envió a ti desde que tú naciste. Que es el que te da en Silancongo. Camino al Mayombe. Camino al palo. Camino a nuestro culto. Pero todos son uno. Todos son los mismos estados de conciencia. Ahora mañana a ti te da amnesia y te olvidas de todos estos. Y ninguno existe. ¿Por qué? Porque deja de ser consciente de que existe Infunbenkan, Infunbencahueto, y Bakulú, Infury y Kimbumbia China. De hecho, si nos vamos al Kami, por ejemplo, al Shinto, a la religión japonesa, los Kami son los espíritus de la naturaleza, los que viven en los árboles. Los japoneses practican el culto a Urunfinda. Lo que pasa es que estamos divididos en continentes diferentes, tenemos dialectos diferentes y tenemos conceptos diferentes, pero practicamos la misma esencia. Ya, simplemente que estamos separados por un factor, la Torre de Babel. Estamos separados en temas de dialecto. Yo recuerdo que hace 15 años que yo me rayé en palo, que me inicié en este culto. Yo no había escuchado de estos conceptos hasta hace 7 años atrás. Y disculpen mi ignorancia. Existían, pero para mí no eran necesarios para poder practicar. Para nada. Para mí Enfumbe es espíritu. Y el espíritu, cuando tú te sabes comunicar y tienes una línea directa con él, te da lo mismo que sea el cahueto, que sea el encano, que sea quien sea. Cuando tú pides eso, tira para allá. Y tira de una. Nuestros alabbalabba no se complicaban tanto la vida. Entendamos esto. Hermanos, el conocimiento del mundo no pesa en un bolsillo. No es malo aprender. El conocimiento se debe adquirir y cuando lo tengas bien discernido, ponlo en una bandeja y que todos se sirvan de él. Para que las personas sean capaces de poder entender e interpretar a su forma y a su manera, pero no cojan el conocimiento para crear rivalidades religiosas. Porque ¿qué pasa? Que todos estos conceptos que están saliendo hoy en día en nuestro culto se están haciendo con un doble sentido. Se están haciendo por un lado para hacer valer un conocimiento ancestral que no te toca, no lo tienes, simplemente era una información que estaba y debido a tu curiosidad pudiste acceder a él, pero ya que lo tienes, ponlo en manos de los demás para que todo el mundo podamos hablar el mismo idioma, para que todos los practicantes nos podamos sentar en el mismo cabildo y podernos entender para fortalecer nuestro palo, para fortalecer el palo Mayombe. Porque si no, se nos va a caer como la Torre de Babel. Familia, este era el tema que le quería tocar hoy. Es un tema corto, pero para mí es de suma importancia. Mi consejo, no se rompan tanto las cabezas con tantos conceptos. Nosotros trabajamos con espíritus. Y el espíritu viene de una doctrina, que es la doctrina espírita. Por lo tanto, en el Mayombe, querramos o no, sí trabajamos con el espiritismo. Porque lo que nosotros canalizamos a nivel de conciencia no son vecinos, ni son padrinos, ni son hermanos. Son seres que no están manifestados
materialmente, por lo tanto, viven en un plano espiritual. Y si viven en un plano espiritual, tienes que tener la sensibilidad y la capacidad para canalizarlos. Y cuando lo canalizas, estás canalizando espíritus, se llamen como se llamen. Punto. Nosotros somos un culto animista, fetichista, que trabajamos con espiritualidades que están vinculadas al monte y a todo lo que nos rodea, porque hasta los otá para nosotros tienen un espíritu. Si entendemos esto, vamos a simplificar tanto el contenido y vamos a mejorar mucho nuestras prácticas. Se los aconsejo. Familia, me han escrito personas para contactarme al privado. Yo soy un poco arisco por ese lado, soy un poco tímido, vamos a usar esa palabra, ¿vale? Mi Instagram es robe.cfoto. Así, robe.cfoto de fotografía. Ese es mi Instagram. Si me quieren contactar, me quieren dejar algún mensaje al privado, entiendo que no lo quieran hacer en YouTube, que es público, ahí en el Instagram lo pueden hacer y yo los voy a atender según a mis conocimientos y según a mi capacidad. Así que nada, familia, mil bendiciones, gracias por los comentarios que me han dejado, gracias por esos likes y le estoy cogiendo el gusto de estar con ustedes todas las semanas, de verdad. Muchas gracias, familia. Chao, chao.